Buenas tardes a todos. El próximo 4 de febrero será el Día Mundial contra el Cáncer. Por ello nos unimos en la iniciativa Brazaletes de la Esperanza contra el cáncer. Esta enfermedad no distingue de colores ni escudos, elige a todos por igual. Solo todos contra el cáncer podrán más difícil, cambiar el símbolo del mundo por el símbolo de la esperanza. Estos brazaletes verdes que lucen nuestros jugadores y nuestras jugadoras en nombre de las vidas que salvaría si llegamos al 70% de supervivientes sin cáncer. Todos contra el cáncer. En el palco de honor. Si está un chaval. Hombre, ¿qué pasa? Sí, la hizo.
Los alemanes siempre son muy permisivos. Tienen hostias así, pero es que permisivos con Parecía el uno. balonmano del gobierno de Nazario de entonces, ¿te acuerdas? Eran permisivos todos los croatas. Había todo. Mira, Falcón, A eso se le llamaban los prisioneros. ¿Cómo juega? ¿Cómo juega? ¿Has visto la teoría de los penaltis? Ya sabes que aquí los alemanes Se pegó un partidazo y pierde. Una aportación de 45
Sí, sí, unas burradas, hombre. Eran unos porcentajes terribles. Este año le volví a decir al chico este bonito y tal, y dice, bueno, pero yo tengo todos de primer año, yo quiero hacer equipo de primer año. Vamos, primer año.
2 años en cadete, más juvenil, pues primero. Perdieron, ¿no? Yo me sorprendió que cosa más, no es normal, ¿no? Si tú tienes un buen cadete, 2 años, y luego dices, bueno, pues el juvenil en el principio, pues tendrá un juvenil peor, pero de repente 2 años sin nada, juvenil, si te viene a ofrecer, no te voy a decir, pero de fútbol tienes que adaptarlo. No es lo mismo adaptar a un juvenil que un cadete o un infantil. Eso te digo, más fácil al revés. Así como más bronca, más luchar, más... Pero esta es muy... Llevamos toda la semana viendo a venga a ver jugadas, venga. Me compro una tele más grande para que lo vea mejor. Esa era más grande la portería, ¿no? Yo creo que van a quitar los gemelos que su hermano lleva a Pues hicieron un arbitraje muy bueno, muy bueno. Llevando el pulso del partido, marcando el gol. Ahí está entre los españoles y nosotros. ¿Cómo son? Los hermanos, Ellos Salleco, ahora está en Tomoya, que va a mandar las estrellas sobre Tomoya. Se juegan y se juegan los dos días hasta las 8. Si no, que quiten otro juego. No entiendo cómo les ponen Tomoya en Tomoya, 7:30. ¿Cómo vas de...? Ni con el coche, le manda un email y dice, pues yo, 7:30 termino. Media hora de viaje, 7:30, muy pronto, yo voy a llegar a 8:30.
le pica la vuelta. Mi mamá también no quiero solo. Es una buena gracia, joder. Eso de los españoles más. la Los dos lo cojonudo es que me dice, están las cosas. Vaya, va a picar el pulpo que
A mí me convenía, a mí que vamos a reponer. Hubo sala, los árbitros han reaccionado. Era la semana pasada. Esta semana se han plantado. Ponía en el diario que los árbitros de fútbol sala se habían plantado esta semana. ¿Sabes lo que pasa? Esta mañana he ido. Nos vamos a un 2-10, dice Iván, ¿qué tiene tiempo para cantar todo el tiempo? Digo, ya desde que me pues no veas cómo se puso de hueco, porque le dije, digo, mira, el Baracaldo de la Vasca está jugando el sistema que dices tú, de cuando está uno más, porque está uno más, haciendo delante. ¿Ves? Es que yo luego decís de la estrategia para eso necesitas tener individualmente que sepan defender, porque si no saben defender individualmente, te la corres con papel. Los húngaros, cuando estaban los italianos con 7, pero con 4 fuera. A mí yo subí y ya sé. No, eso me gusta. Pero no es la pelota ni la de repente tienes ahí 4. Luego haces un cruce, no sé qué, te metes para adentro y al final ganan las 9. Están ahí abajo. Además, cuando ya ves el movimiento, luego, si te das cuenta, El Salvador fija. En el momento que está en el centro, fija un lateral para el otro esforzar. No, pero tienes un inicio y una respuesta muy rápida. Para aquí, con el de Lisboa de Nibú. Pero trabaja muy bien. El Salvador trabaja muy bien. Pero trabaja por un lado, hunde mucho la defensa y luego lo viene también a uno y está en el Luego coge, enrollas por el mano mejor, clic, ahora te viene el defensivo y por la meto bien.
físicamente, está bien. Esos chavales tienen bien trabajados, lo están haciendo bien, lo están haciendo bien. Y aparte, pues igual tienen ya desde la escuela, porque por ejemplo, los otros, aparte que son todos más. Por ejemplo, los de Cádiz, aparte de que son también descolocados, esos empezaron el año pasado, o hace 2 años, y los tuyos llevan ya desde la escuela. Entonces eso no está mogollón. Empiezas a jugar a los 8 o 9 años, cuando empiezas a jugar a los 12 o 13, tienes mogollón de cosas súper. Claro, pisarraya, ya no te pisarrayas, ya no te ya no haces dobles, ya no haces no sé qué, esas cosas las tienes mientras tú estudies el lazo verde, ¿no? Pues no tengo pan en casa, ¿sabes? Y ahora, aprovechando que estamos así, pues vamos a hacer un sorteo correspondiente al mes de febrero. Así que ahora va a soltar los pollitos. Los pollos y una ahora dos pollos Y en como una a él botella, no va a volver a jugar, no para la botella. va a ser la mano en botella, una bonita, y nos tiene aquí la profesión. ¿No trabajando? La gasolinera. A ver, esos son numeritos. Dice que perfil de abajo, 96. Vamos a ver quién tiene el número 96. Pues las tiene Luis Miguel Misiego. ¿Y ciego? O sea que Luis Miguel y en breve también haremos ¿Quieres sorteo el de sorteo? antes de que le vayamos bueno, se vio y la seguimos disfrutando A ver, de la chica está estudiando en Tudela y el equipo más cerca que tiene está en la zona. Entonces, a la gente que se va a estudiar fuera, estamos sitios muy caros. Y que, pues, yo también en esto. Y había dos de Tudela que iban a Tarazona, pero claro, si no tienes coche no hay manera de ir. Había dos de Tudela que iban a entrenar días en el coche. Y ahora han ofrecido que vaya a jugar con ellas, porque en principio me que van a jugar el playoff de ascenso. Para aquellos segunda nacional siempre. Entonces suben van a jugar playoff de ascenso para subir a primera nacional. Y bueno, parece que le ha parecido una buena idea. Va a entrar ahí, pues ya está, las serias. Aquí el señor es muy jodido. No, claro, pero aquí el señor es muy jodido porque estamos haciendo jugar a jóvenes de primer año. Eso es muy difícil. ¿Qué nos pasa nosotros en primera TDP? Que estamos jugando con los que eran juveniles hace 2 días. Ahora aquí el senior femenino, estas que vienen son la mitad de estas son senior, ¿eh? Y claro, eso Es un paso muy bajo. ya, pero entonces no tenemos tiempo. El problema es Ya, como dejamos como nos desenganchamos de la senior que está de ahora, no tenemos senior nunca, porque ahora estamos estas, de aquí a 2 años ya sí que tenemos juveniles senior. En 2 años sí, eso sí, pero si por ejemplo ahora hay nosotros las mayores las echamos, si llegan todas a golpe, luego empiezan a estar Ya, el año que viene ya a la senior, ahora que tenemos senior no hay que dejarlo. Y en un par de años pues tenemos y cuando tengamos juveniles, cadetes juveniles, no sé qué, podremos empezar a disputar ahora mismo. Bastante. ¿Cómo? ¿A qué hora jugamos? al final iba a tocar a Luis Miguel. Sí, sí. Tenemos que tenía convocatoria. El otro día tocó el otro día tocó lo de
delincuente? ¿Qué hizo el delincuente? Viendo el partido, pero está muy cansado por el partido. Delincuente, he dicho que sí. ¿Cómo es? Esta es la actitud, es la actitud. Te tiene las cosas a... Si le pones con la cara de frente, intentar robar el balón, Es que de ahí la base. y pelea para robar el balón, pues los demás son este pelea para robar el balón. Cuando es infantil y cuando acaba dice, otra con juveniles. Por ejemplo, es muy parado.
Somos muy sencillos. ¿Sabes cuál es el problema? Pasa por los entrenamientos, me cogen como 20 de chavales que entonces del entrenamiento yo iba a un concierto, que iba a una cena, que no quiero. Yo no me los entrenamientos, como el otro día. Venga, va, ese tal. Y viene Pablo. ¡Que sigas aquí! Ahora hacer contraataque, lo que se quiere. Hay que trabajarlo. No vale decir, va, los alumnos sí, alinearse, pero si no los entrenas, Son los que son, no los malos, son los que son. ¡Qué buena! cuando empezó esta temporada estaban 23. No, no, en total. 23. Y resulta que vienes en enero con 12. Los entrenamientos no pasan, no nada. Luego haces unas aventuras de Popeye que te cagas. Los chavales son A ver, por el chaval, a ver. pásate. Pero si tú no entrenas, luego me dicen, uy, el otro día yo dije, ya, pero meto horas a trabajar. Venga, ¿qué te crees? No sale. Hombre, claro, eso es lo que decimos. Digo, a los niños les digo, el que en el simple paso se le partió la chichilla, el que en el entrenamiento tira a 20 metros de la portería, en el partido tira 20 metros de la portería. Y dicen, claro, pero si no entrenas y no corriges las cosas, porque lo lógico es que cada vez que se falle, porque en ese fallo, corriges. Pero claro, la forma que hacen, yo los jueves que coincido con ellos a 7:30, 8, ya vienen ellos, les ves aquí. El otro día Pablo, ellos aquí, ya lleva un cuarto de hora, y le dice Pablo, va, hacemos algo. ¡Ah, vaya, venga, sigue tú! Sigue haciendo que jugamos. Que son cosas que... Porque los de primero, segunda tercera. Pero luego, claro, la tercera siempre es un equipo difícil. Al final están los más malotes. Arriba los Y yo me he cogido las primeras líneas.
de abajo por ayudar, porque haya gente. Pero luego, a ver, al margen de si tú trabajas más tarde, más temprano, ya se pasas más la gente los pelos de los huevos. Luego, después del entrenamiento perdí el tiempo porque no has preparado nada. El siguiente entrenamiento, si juega la Real, siguiente partido, que me han dicho los amigos que vamos a cenar, voy. O sea, claro, no pones el balonmano delante de muchos. Claro, si
también depende de la semana que me toque. Estaba jugando en Orla, que es un whisky que hay, y el otro día esa zona, ¿qué cojones?
Hay que ponerle música a ese baile, ¿eh? Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Venga, Anthony.